Jugó 3 mundiales con México, el ídolo eterno en Monterrey. Y ese mismo hombre, hoy está buscado por la Fiscalía General de la República. La sobrina que lo denunció tenía 16 años, y lo que él hizo ese día en su propia casa, todavía no aparece en ningún expediente público. Quédate. Vas a entender por qué uno de los ídolos más grandes del fútbol mexicano lleva más de 5 años escondido, y quién lo está protegiendo. Pero antes de llegar a esa denuncia, hay algo que tienes que entender. Porque lo que pasó esa tarde de enero de 2017 no empezó ahí. Empezó muchos años antes, en una cancha de tierra de Guadalupe, Nuevo León, donde un niño de 5 años, hijo de obreros, ya conducía el balón mejor que los muchachos de 12. El niño se llamaba José de Jesús Arellano Alcocer. Nació en colonia popular con 3 hermanos, sin lujos, sin viajes, sin más ambición que llegar a fin de mes con la cuenta de la luz pagada. El muchacho, desde los 5 años, salía a la calle con un balón debajo del brazo. No regresaba hasta que la madre salía a gritarle por la ventana. Y muchas veces la madre tenía que mandar al hermano mayor a buscarlo porque ya estaba oscureciendo y el niño seguía pateando solo contra una pared. Pero el balón no fue lo único que ese niño abrazó desde temprano. Hubo otra cosa, algo que lo persiguió toda su vida y que pocos se atreven a mencionar. Algo que iba a explicar, 30 años después, lo peor. Le decían el Cabrito desde los 7 años. El apodo se lo puso un entrenador de barrio que lo vio correr por la cancha sin pararse. Decía que ese chamaco se movía como cabrito en monte, que no se cansaba, que brincaba donde otros caían. El nombre le quedó. Y aunque después le dirían también el Charrito, cuando llegó a la selección en su barrio, en su casa en Monterrey, siempre fue el Cabrito. Hasta el día de hoy. A los 13 años, en 1986, recibió su primera oferta. Los Pumas de la UNAM lo querían para sus fuerzas básicas. Un cazatalentos viajó a Monterrey para verlo entrenar. Le ofreció llevárselo a la Ciudad de México. Beca completa, concentrado en las instalaciones del club. Visión de futuro. El Cabrito dijo que no. Tenía 13 años y le dijo a un cazatalentos profesional que no quería irse de Monterrey, que no quería dejar a su familia, que él iba a ser jugador pero en su tierra. Y nadie en su casa, ni el padre ni la madre, lo presionaron para que aceptara. Decisión tomada. Cabrito se quedó en Nuevo León. Esa decisión tomada por un niño marcó toda su vida. Lo que parecía obstinación de chamaco resultó ser la primera promesa que el Cabrito se hizo a sí mismo. Pertenecía a Monterrey. Iba a vivir y morir vistiendo los colores de su ciudad. Y lo cumplió. Pero el precio iba a ser mucho más alto de lo que él imaginó. De los 14 a los 18 años jugó con los Vaqueros de Guadalupe, un equipo amateur entrenado por Pepe Sánchez, exjugador de Rayados y Tigres. Sánchez le dijo a un periodista, años después, que el Cabrito era un jugador fuera de serie, que en sus 30 años entrenando muchachos, nunca había visto a uno como ese, que tenía algo que no se enseña, que tenía algo que no se compra, y que tenía algo más, dijo Sánchez bajando la voz, que iba a ser su perdición. Tenía un orgullo que no admitía ningún tipo de límite. Ese orgullo, dicho por su primer entrenador profesional, fue la palabra clave. Y 30 años después, ese mismo orgullo aplicado a otra cosa, lo iba a llevar a esconderse del país entero. En enero de 1992, cuando el Cabrito tenía 18 años, el técnico del Monterrey, Miguel Mejía Barón, lo vio jugar contra las reservas del club. Una tarde de práctica abierta. Mejía Barón llevaba ahí media hora. Vio al Cabrito hacer 2 jugadas. Llamó a un asistente. Le dijo que ese muchacho se quedaba. Esa misma tarde en la oficina del club, José Arellano firmó su primer contrato profesional. Sin agente, sin abogado, sin negociación. Le pagaron lo que le ofrecieron y dijo que sí. Acababa de cruzar la puerta del que iba a ser el equipo de su vida. Tardó 2 años en debutar en Primera División. El 5 de febrero de 1994, con 20 años, el Cabrito entró a la cancha del Estadio Tecnológico contra el Puebla. Empate 1-1. Jugó 45 minutos, no anotó, no asistió, salió del campo con la camiseta sudada y la sensación de que la había desperdiciado. Su madre estaba en las gradas. La había llevado el padre desde la colonia en autobús cargando termos con agua. Cuando el Cabrito salió del estadio esa noche, la madre lo abrazó y le dijo una sola frase. «Mijo, tú eres de aquí, esto es para siempre». Frase que él no olvidó jamás.
Entre 1994 y 1997 el Cabrito se convirtió en el jugador más prometedor del norte de México. Velocidad de gacela, regate largo, capacidad de centro, goles desde la banda derecha. Bora Milutinovic, técnico de la selección mexicana, lo convocó por primera vez al Tri el 2 de febrero de 1996. El Cabrito tenía 22 años. Salió al campo con la camiseta verde puesta y entendió, esa noche, que su sueño de niño se acababa de hacer realidad y que apenas empezaba. En total, el Cabrito Arellano vistió la camiseta de la selección mexicana 70 veces. Anotó 7 goles. Jugó 3 mundiales seguidos. Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006. Es uno de los 7 mexicanos en la historia que ha logrado eso. Y el primero nacido en Monterrey en hacerlo. 70 partidos, 3 mundiales, y un nombre que iba a quedar manchado de la peor forma. La temporada del 98 cambió todo. Las Chivas de Guadalajara, el club más popular de México, hicieron una oferta fuerte por él. El Cabrito, que llevaba 6 años en Monterrey, aceptó. Era la primera vez que dejaba a su equipo, la primera vez que se mudaba de ciudad, la primera vez que dormía lejos de su familia. La gente del Monterrey lo vio como una traición, la gente de Chivas lo recibió con desconfianza. Pero ese año en Francia, frente al mundo entero, el Cabrito dejó de ser un jugador del norte y se convirtió en una figura nacional. Existe una camiseta, azul y blanca, la del Monterrey, con un número grande estampado en la espalda, el número 28. Esa camiseta cuelga hoy en el Museo del Estadio BBVA de Monterrey, dentro de una vitrina iluminada. Es uno de los 2 números retirados oficialmente por el club en toda su historia. El otro es el del chileno Humberto Suazo. Pero esta camiseta, la del 28, es la única retirada para un jugador nacido en Monterrey. Vamos a volver a esa camiseta, porque hoy esa camiseta colgada significa algo muy distinto a lo que significaba cuando la enmarcaron, y casi nadie lo dice. En el Mundial de Francia 98, el técnico Manuel Lapuente lo usó como recambio. El Cabrito entraba en el segundo tiempo cuando el rival ya estaba cansado y desequilibraba con velocidad. Los comentaristas franceses lo bautizaron como el super suplente. Frente a Holanda, con México perdiendo 2-0, el Cabrito entró en el minuto 70. Asistió en uno y provocó el penal del empate. México sacó 2-2. La afición mexicana en bares de todo el país gritó su nombre. Frente a Bélgica hizo lo mismo. Frente a Alemania, en octavos de final, México perdió 2-1. Pero el Cabrito había nacido para el público nacional. Una escena del vestidor, contada años después por un masajista de la selección, lo retrata mejor que cualquier estadística. La noche del empate contra Holanda, cuando el equipo regresó al hotel, el Cabrito se quedó solo en un pasillo, llamando por teléfono a su madre en Monterrey. Le habló durante 17 minutos. Cuando colgó, se sentó en un sillón del lobby y se quedó mirando el piso un rato largo. El masajista le preguntó si estaba bien. El Cabrito le contestó una frase que el hombre no olvidó nunca. Le dijo: "No sé qué voy a hacer cuando todo esto se acabe". La frase, en boca de un muchacho de 25 años en pleno ascenso, sonaba exagerada, pero no lo era. El Cabrito ya intuía, en ese momento, que el día que se bajara de las canchas, no iba a saber cómo llenar el silencio. Después del Mundial regresó a México, jugó otra temporada con Chivas, no le fue bien. El Cabrito necesitaba estar en su casa, y en el verano del 2000 regresó al Monterrey. Esta vez para quedarse, para siempre, como había prometido a su madre la noche del debut. Imagina por un momento que tú eres ese hombre. 27 años, acabas de regresar a tu ciudad, tu equipo te recibe como héroe, tienes contrato por millones de pesos, tienes la selección, tienes a tu familia cerca, tienes todo, y 20 años después, la persona que te ve en una foto de hoy, prefiere mirar para otro lado. Esa caída no se construye en una sola tarde, se construye en silencio, en decisiones que nadie te ve tomar, en momentos donde nadie te detiene. Entre 2002 y 2005, el Cabrito vivió la mejor etapa deportiva de su vida. En el Mundial de Corea-Japón 2002 jugó 5 partidos, llegó a octavos de final, fue de los más destacados de México. Al regreso, en la Liga Mexicana ganó el primer título del Monterrey en 17 años. El Campeonato Clausura 2003, bajo las órdenes de Daniel Pasarela. La final fue en Morelia. El Cabrito anotó. La afición lo levantó en hombros. Si era, en ese momento, el hombre más amado de Nuevo León.
Esa misma semana, en un pueblo cerca de la presa de La Boca, al sur del área metropolitana de Monterrey, un joven aficionado murió ahogado en el agua. Tenía 22 años, era fanático del Cabrito Arellano. Sus familiares decidieron despedirlo con una camiseta del Monterrey puesta. En la espalda, el número 28, el del ídolo. La historia salió en los periódicos locales. El Cabrito, cuando se enteró, mandó una corona de flores al velorio y llamó por teléfono a la familia. La madre del muchacho le contestó llorando. El Cabrito también lloró del otro lado de la línea. Durante los meses siguientes, la familia del joven guardó la camiseta en una caja de recuerdos. Esa camiseta todavía existe. La guarda la hermana del fallecido, en un armario de su casa en Santiago, Nuevo León. Vamos a regresar a ese detalle después. Después vinieron las dos finales perdidas, en el Apertura 2004 y el Apertura 2005. Los 2 años el Monterrey llegó a la última instancia, los 2 años perdió. El Cabrito jugó con la frente alta. Recibió ofertas de Europa. El Chievo Verona de Italia en la Serie A le ofreció un contrato sustancioso después del Mundial 2002. El Cabrito dijo que no. Otra vez, como había hecho con los Pumas a los 13 años. Su lugar era Monterrey. Su sangre era azul y blanca, y de ahí no se movía nadie. Pero esa lealtad, que parecía la virtud más grande de su carrera, escondía una tragedia que nadie supo ver a tiempo. ¿Por qué un hombre con ofertas en Europa, con 3 mundiales encima, con el reconocimiento internacional, se aferraba con tanta fuerza a quedarse en una sola ciudad? La respuesta no era amor por los colores, era otra cosa. Y vamos a llegar a ella. En 2006 jugó su tercer mundial. Alemania. Tenía 33 años. Ricardo Lavolpe, el técnico de México, lo llevó como veterano. El Cabrito jugó solo un partido, apenas el segundo tiempo de un empate 0-0 contra Angola. Suplente, reemplazo, sombra de lo que había sido. Pero ahí estaba, 3 mundiales, la cifra que ningún regiomontano había alcanzado antes. Y a los 33 años sabía que iba a ser su último mundial, y que el reloj de su carrera empezaba a apurarse. Regresó a Monterrey, siguió jugando, siguió siendo titular, pero el cuerpo ya no le respondía como antes. Las lesiones empezaron a acumularse, las rodillas, el gemelo, la espalda, y aún así, en 2009 con 36 años ganó el campeonato Apertura, y al año siguiente el Apertura 2010, 3 campeonatos de liga, junto a Luis Ernesto Pérez, los 2 únicos tricampeones del Monterrey. Y en 2011, ya con 37 años, ganó la Conca Champions, su primer título internacional de clubes. El 12 de mayo de 2011, a los 38 años, el Cabrito Arellano publicó un mensaje en Twitter anunciando su retiro. 300 caracteres, sin conferencia de prensa, sin homenaje, sin gira de despedida. 3 campeonatos, una Conca Champions, 3 mundiales, 70 partidos con la selección. Todo eso terminado en un tuit corto. Esa decisión de retirarse así sin reflectores fue un anticipo silencioso de cómo iba a vivir el resto de su vida. Lejos, sin micrófonos, sin explicaciones. Los primeros meses después del retiro fueron difíciles. El Cabrito, que llevaba 17 años jugando, de repente tenía el día libre, sin entrenamiento, sin concentración, sin partido el fin de semana. Intentó llenar el tiempo con un curso de entrenador que empezó a tomar ese mismo año en la Ciudad de México. Decía en entrevistas que su sueño a largo plazo era dirigir al Monterrey. Pero el curso no lo terminó. O mejor dicho, lo terminó pero nunca lo aplicó. La dirigencia del club, en los años siguientes, nunca le ofreció un puesto técnico, ni en fuerzas básicas, ni como asistente, ni en el cuerpo de scouts. Nada. En 2013, con 40 años, firmó un contrato con el Flash de Monterrey, un equipo de fútbol rápido profesional que participaba en la liga estadounidense. Jugaba en canchas pequeñas, con paredes, con reglas distintas. Le pagaban poco, aguantó una temporada. Después no renovó. Esa fue su última experiencia profesional en el deporte. Desde entonces, nunca volvió a estar cerca del fútbol de alto nivel, ni siquiera como comentarista, ni siquiera como panelista en televisión. Las ofertas fueron llegando cada vez menos, y cuando llegaban, él las rechazaba, porque para el Cabrito Arellano, según personas cercanas, estar como comentarista de un partido era aceptar públicamente que ya no era el que jugaba. Y él todavía no estaba listo para aceptarlo. Entre 2013 y 2017 el Cabrito se convirtió en una figura pública cada vez más ausente.
Iba ocasionalmente a partidos importantes del Monterrey sentado en el palco saludando a la afición desde la tribuna. Iba a eventos corporativos, cobraba por asistir a fiestas privadas de empresarios regiomontanos. Se dejaba fotografiar por la sociedad de Monterrey, pero cada vez con menos entusiasmo. Amigos suyos de esa época cuentan en privado que el Cabrito empezó a beber más en esos años, que empezó a cerrar fiestas solo con un vaso en la mano, en bares del centro, que empezó a aislarse, que su matrimonio, del que casi nunca ha hablado en público, empezó a hacer agua, y que los fines de semana, en lugar de estar con su esposa e hijos, se los pasaba en la casa familiar de los abuelos, en el sur de la ciudad, acompañado por sobrinos, acompañado por los jóvenes de la familia, acompañado por gente que todavía lo veía como al ídolo. Lo que sus compañeros de bar notaron en esos años, y que hoy lamentan no haber dicho a tiempo, es que el Cabrito cambiaba cuando estaba rodeado de adolescentes, que se ponía más eufórico, que tomaba más, que hablaba de más, y que hacía comentarios que a cualquier adulto sobrio le hubieran encendido las alarmas. Pero en Monterrey, el Cabrito era el Cabrito, y nadie se atrevía a pararle el juego. Existe una fotografía, tomada el 12 de septiembre de 2012, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. En esa foto el Cabrito Arellano recibe la Medalla al Mérito Cívico, la más alta distinción que entrega el Estado de Nuevo León. La presea se la entrega a un hombre alto, con corbata azul, sonriente. Ese hombre se llama Rodrigo Medina de la Cruz. Era el gobernador de Nuevo León en ese momento. Un hombre que pocos años después iba a ser investigado por actos de corrupción en su gobierno. La misma autoridad que premió la trayectoria del Cabrito iba a ser ella misma señalada por irregularidades graves. Esa foto sigue circulando en internet. Vamos a volver a ella, porque esa foto es el último momento público de gloria del Cabrito Arellano. Después de esa foto todo se rompió. Pero lo peor no es eso, porque 4 años después, en una casa de la zona poniente de Monterrey, una sobrina menor de edad iba a tomar la decisión más difícil de su corta vida. Y al hacerlo, iba a poner en marcha la investigación que destruyó al ídolo. Una decisión que la dejó marcada a ella también, para siempre. 13 de enero de 2017. Una adolescente de 16 años entra a la Procuraduría de Nuevo León. Va con su madre, llora. Lleva en la mano un examen médico. Acaba de denunciar a su tío, Jesús Arellano, el Cabrito, el ídolo de toda la familia. La acusación es violación. La denuncia se formalizó esa misma tarde. Su testimonio fue grabado, transcrito y archivado bajo el número de carpeta de investigación correspondiente. La identidad de la víctima fue protegida desde el primer momento por ser menor de edad. Su nombre nunca apareció en los medios, pero su declaración existe. Está en un expediente, y según los pocos periodistas que han tenido acceso parcial a ese documento, lo que la muchacha contó esa tarde es de una crudeza que nadie quiere repetir en voz alta. 11 días después, el 24 de enero, el Cabrito Arellano debía presentarse a declarar. No fue. Su abogado interpuso un amparo, un recurso legal que paralizaba temporalmente la posibilidad de detenerlo. Para el público, esto fue la primera señal pública de que algo grave estaba pasando. Hasta entonces nadie sabía. La denuncia se había mantenido en sigilo, pero el amparo, al ser un trámite judicial registrado, salió a la luz. Los reporteros empezaron a preguntar, y el nombre del Cabrito empezó a aparecer en titulares por primera vez en una sección que no era la de por. Cuando los agentes llegaron al domicilio registrado del Cabrito, en una colonia residencial de Monterrey, la casa estaba vacía. Los muebles seguían adentro, y nadie, oficialmente, supo a dónde había ido. Pero hay algo más, porque cuando 2 años después finalmente lo encontraron, lo soltaron en 5 días. Y lo que pasó dentro de ese tribunal de Monterrey fue tan grave que un tribunal colegiado superior tuvo que reabrir el caso por completo. Por una razón helada que pocos se atreven a explicar. Durante los siguientes 27 meses, el paradero del Cabrito fue un misterio público. La fiscalía aseguraba que lo estaba buscando. Las autoridades locales decían que no lo encontraban. La prensa deportiva, que lo había convertido en ídolo durante 20 años, prefirió no escarbar mucho. Las redes sociales del propio Cabrito quedaron inactivas. Sus amigos cercanos no contestaban a los periodistas. Sus ex compañeros del Monterrey, cuando les preguntaban en entrevistas, contestaban con frases hechas, que no lo habían visto, que no sabían nada, que era mejor no opinar. Lo curioso es que algunos vecinos de la colonia Cumbres Oro,
donde después se confirmaría que el cabrito había estado escondido todo ese tiempo si lo veían, de vez en cuando, saliendo a tirar la basura, llevando el coche al taller, en el supermercado con una gorra encima, pero ningún vecino lo denunció, ningún vecino llamó a las autoridades, ningún vecino dijo nada en los foros, porque en Monterrey el cabrito Arellano todavía era el cabrito. Y eso, en una ciudad donde el fútbol es religión, vale más que una orden de aprehensión. Mientras él se escondía, la sobrina, ya con 18 años cumplidos, vivía con su madre en un domicilio que las autoridades protegieron. Tuvo que cambiar de escuela, tuvo que cambiar de número de teléfono, tuvo que dejar de subir fotos a redes sociales, recibió mensajes anónimos, recibió llamadas de números desconocidos. La familia paterna del cabrito, que es también la familia paterna de ella, dejó de hablarle, la acusaron de mentir, la acusaron de traicionar al tío, la acusaron de querer dinero, esto último ridículo porque la denuncia penal por violación en México no genera compensación económica directa, pero los rumores son crueles, y a la muchacha la dejaron sola. La escuela preparatoria donde la joven estudiaba en Monterrey, una institución privada con uniformes azules, le pidió a la familia que la cambiara de plantel. No lo dijeron con esas palabras, lo dijeron como sugerencia de la orientadora. Pero el mensaje era claro. La presencia de la joven generaba incomodidad entre las otras familias. Muchas de esas familias tenían relaciones con la directiva del Monterrey, con la clase empresarial regiomontana, con el círculo cercano de los Arellano. La joven cambió de escuela. Terminó la preparatoria en un colegio público en una colonia distinta. Se inscribió en la universidad con un apellido diferente, usando el segundo apellido de su madre. Y así empezó a construir de a poco una identidad distinta para no cargar con el peso del nombre del tío. Solo su madre, una de las hermanas del cabrito, le creyó desde el primer día. Esa mujer, cuyo nombre tampoco se ha hecho público para proteger a la víctima, rompió relaciones con su propio hermano, con sus otras hermanas, con sus padres y con casi toda la familia extendida. Quedó aislada, pero no se movió de al lado de su hija. La acompañó a cada audiencia, a cada examen, a cada terapia. La cuidó y le repitió, cada vez que la muchacha titubeaba, una sola frase: no estás sola, yo te creo. Pero el aislamiento cobró su precio. La madre de la víctima perdió su trabajo de 22 años en una empresa regiomontana de alimentos. Le dijeron que era una reestructuración corporativa. Nadie mencionó la denuncia, pero la carta de despido llegó apenas 6 semanas después de que el caso se hiciera público. La mujer, que había sido gerente de recursos humanos, se quedó sin sueldo, sin seguro médico, sin plan de retiro. Empezó a trabajar por horas vendiendo seguros de vida a comisión para sostener a su hija. Ella misma nunca volvió a hablar con la mayor parte de su familia de sangre. Sus padres, los abuelos comunes de ella y del cabrito, murieron en 2022 sin haberla perdonado, sin haberla visto en 5 años. La hermana no fue al funeral, nadie la invitó. Esa hermana del cabrito, esa madre que le creyó a su hija contra el mundo entero, es una de las personas clave de toda esta historia. Y todavía hay algo de ella, algo que decidió hacer en silencio durante esos años, que nadie ha contado en ningún reportaje. Algo que cambia la forma de ver a esta familia. Vamos a llegar a eso. El 4 de mayo de 2019, después de 27 meses prófugo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León detuvieron al cabrito Arellano en una casa de la colonia Cumbres Oro, al poniente de Monterrey. La operación duró menos de 15 minutos. El cabrito no opuso resistencia. Salió esposado, con la cabeza baja, con un suéter gris que se puso a último momento. Las cámaras de un noticiero local alcanzaron a grabar el momento. El video, que se publicó esa misma noche, recorrió México en menos de 2 horas. La afición regiomontana se dividió. Unos no podían creerlo. Otros llevaban años esperándolo. La sobrina, en su casa con su madre, vio el video por televisión. Y por primera vez en 2 años lloró sin esconderse. Lloró de alivio. 5 días después, el 9 de mayo de 2019, después de una audiencia que duró más de 4 horas, la jueza encargada del caso lo dejó libre, sin vincular a proceso, por falta de pruebas. El cabrito salió esa tarde del penal del Topo Chico con la misma cara con la que había entrado, pero ahora, además, con una leve sonrisa. Su abogado salió detrás de él declarando a los medios que se había hecho justicia, que se había demostrado la inocencia de su cliente, que se había hecho lo correcto.
La sobrina vio esa transmisión también. Esta vez no lloró, esta vez se quedó quieta. Y según la madre, esa noche no comió, ni tampoco la siguiente, ni la siguiente. Pero el caso no terminó ahí. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque la madre de la sobrina, esa mujer que había roto con toda su familia, no se quedó tranquila con la decisión de la jueza. Contrató a su propio abogado. Reunió documentos, reunió testigos, reunió todo lo que pudo, y solicitó la apelación. Una jugada legal que muchos le dijeron que no tenía sentido, que ya estaba todo dicho, que era inútil, pero la mujer no escuchó. Siguió, esperó, pagó, y esperó más. El 19 de diciembre de 2019, 7 meses después de la liberación, el primer tribunal colegiado en materia penal de Nuevo León dictó una resolución que cambió todo. Los magistrados determinaron que la primera jueza había minimizado las declaraciones de la víctima, que no había aplicado perspectiva de género, que había desestimado pruebas que sí eran válidas, y que el caso debía reabrirse desde cero. La orden de aprehensión contra Jesús Arellano Alcocer fue girada de nuevo. Esa misma tarde, pero el cabrito ya estaba advertido. Y cuando la nueva orden de aprehensión llegó a su domicilio en diciembre de 2020, la casa, otra vez, estaba vacía. Otra vez se había ido. Otra vez nadie sabía dónde. Y desde ese día, hasta este momento en el que escuchas este video, nadie ha vuelto a verlo en público. Han pasado más de 5 años. Que un hombre tan reconocido, tan icónico, tan público, lleve más de 5 años escondido en su propio país, con orden de aprehensión vigente, dice algo terrible sobre la justicia mexicana, pero también dice algo terrible sobre la cultura del fútbol en este país. Porque el cabrito Arellano, según las investigaciones más recientes, no se fue de Monterrey. Vive ahí, sigue ahí, en la misma ciudad donde lo vieron jugar miles de personas durante 20 años. En la misma ciudad donde tiene una camiseta retirada. En la misma ciudad que lo premió con la medalla al mérito cívico. Periodistas locales aseguran, sin querer dar nombres por temor a represalias, que el cabrito ha sido visto comiendo en restaurantes de la zona Las Cumbres, yendo al banco a sacar dinero, saliendo de la casa de un familiar al sur de la ciudad, manejando una camioneta gris con vidrios polarizados. Pero nadie lo denuncia, nadie llama, nadie quiere ser el que ponga a un ídolo del Monterrey en manos de la policía. Y la fiscalía, que tendría la obligación de hacer un reportaje sobre el paradero del cabrito, llamó a la fiscalía. Pidió saber si había algún avance en la investigación. La respuesta oficial fue un documento de 2 líneas. El caso seguía abierto. La orden de aprehensión seguía vigente. No había información adicional que se pudiera dar. Punto. Le cerraron la puerta. Intentó hablar con excompañeros del Monterrey. Casi todos respondieron con la misma frase: prefiero no comentar. El reportaje nunca se publicó. El reportero meses después cambió de medio. Dijo en privado que le llegaron mensajes insinuantes para que dejara el tema. Mientras tanto, en los bares y cantinas de Monterrey los rumores sobre el cabrito se multiplicaron. Algunos decían que había cruzado a Estados Unidos. Otros, que estaba en una hacienda de un amigo suyo en Tamaulipas. Otros, que vivía tranquilo en una casa de Saltillo. Otros, que nunca se había ido, que seguía en Monterrey, rotando entre 3 o 4 casas de la zona metropolitana. Ningún rumor se confirmó. Ninguno se desmintió. El cabrito simplemente dejó de aparecer públicamente, y el silencio sobre él se volvió una costumbre regiomontana. Como no hablar mal de los muertos, cifra dura. Entre 2020 y 2026, según datos de la propia Fiscalía de Nuevo León, se han ejecutado en el estado más de 14,000 órdenes de aprehensión. Casos por robo, por fraude, por homicidio, por delitos menores. Pero la orden contra el cabrito Arellano, una de las más mediáticas de la última década, sigue sin cumplirse. 5 años después, como si el expediente fuera de plástico. Hay una explicación que los abogados especializados en delitos sexuales en México mencionan en privado, y que pocos medios se atreven a publicar. Que en los casos donde el acusado es una figura pública con dinero y conexiones, el tiempo juega a favor del acusado. Que mientras más años pasan, menos pruebas quedan. Que mientras más años pasan, más cuesta para la víctima sostener emocionalmente la denuncia. Que mientras más años pasan, la víctima crece, hace su vida, intenta olvidar, y muchas veces abandona el proceso. La táctica no escrita pero conocida en los círculos legales se llama desgaste, y funciona. En el caso del cabrito,
La estrategia fue quirúrgica. Cada vez que la fiscalía citaba al acusado a declarar, los abogados interponían un amparo distinto. Recursos jurídicos que pausaban el proceso durante meses. Cuando los amparos se agotaban, el cabrito desaparecía unas semanas. La orden de aprehensión se giraba. La casa aparecía vacía, y después regresaba silenciosamente a rotar entre domicilios. Cuando la presión mediática bajaba, aparecía en alguna foto privada que circulaba en redes. Cuando la presión subía, volvía a desaparecer. Este ciclo se repitió al menos 3 veces entre 2020 y 2024, según personas con conocimiento del caso. El costo de esa estrategia para la familia del cabrito no se puede medir en dinero. La esposa con la que había estado casado durante más de una década pidió el divorcio en 2021. Nunca dio declaraciones a la prensa. Se mudó con sus hijos a otra ciudad según fuentes cercanas, y cambió el apellido de los niños en documentos privados para que no cargaran el nombre del padre prófugo. Los 2 hijos, hoy adolescentes, no han visto al cabrito desde 2020, ni una vez. Esa es la forma silenciosa en la que una familia se parte. No con gritos, no con escándalos, con puertas que se cierran y no se vuelven a abrir. La sobrina del cabrito que en 1999, cuando él jugaba con la selección y todo el país lo aplaudía, tenía apenas 18 meses de nacida. Hoy tiene 24 años. Lleva 8 años con un proceso penal abierto que no avanza. Ha tenido que rendir declaración en 4 ocasiones distintas. Ha tenido que ir a peritajes psicológicos cada año. Ha tenido que recordar lo que pasó esa tarde de finales de 2016, cuando ella tenía 16 y él tenía 43. La madre la acompaña a cada audiencia. Ya no llora ninguna de las dos. Lo hacen con una resignación que es más dura que el llanto. Pero hay algo que la sobrina no sabe. Algo que su tío hizo en 2020, el mismo mes en que la nueva orden de aprehensión fue girada. Algo que solo 2 personas conocen, y que cambia toda esta historia. Pero todo esto no es lo más grave. Porque hay un sobre cerrado, guardado en una caja fuerte de un notario público de Monterrey desde diciembre de 2020. Y dentro de ese sobre, según fuentes legales que pidieron anonimato, hay una declaración escrita por el propio Cabrito Arellano, cuyo contenido cambia todo lo que crees saber. La existencia de ese sobre fue mencionada por primera vez en 2022, por un columnista de un periódico de la Ciudad de México que cubre temas judiciales. El columnista no dio nombres, no dio fechas exactas, no dio pruebas, solo dijo que tenía conocimiento por 2 fuentes independientes de que un notario regiomontano custodiaba un documento firmado por el Cabrito Arellano, un documento que en caso de fallecimiento del fugitivo debía ser entregado a las autoridades estatales. La nota apenas tuvo eco, nadie la siguió, pero existe, está publicada, y todavía hoy nadie ha podido confirmar oficialmente si es verdad o no. Si ese sobre existe, y si su contenido es lo que algunos especulan que es, sería la primera declaración del propio acusado sobre los hechos. Una versión escrita por su mano, sellada, hasta el día en que él muera. Una jugada legal extraña, calculada, y profundamente fría, porque significa que el cabrito sabe que él va a morir antes de presentarse a un juicio, y que ha decidido que su versión solo la va a saber el mundo cuando él ya no esté para responder por ella. Imagina por un momento que esa persona fuera alguien de tu propia familia, un tío al que admiraste de niño, un hombre cuya casa pisaste 1000 veces, cuyos goles celebraste en la sala con tu padre, y que un día, esa misma persona, hace algo a alguien de tu sangre, y desaparece, y no responde nunca más. Y la víctima eres tú, o tu hermana o tu prima. Esa es la herida que esta familia carga en silencio, y la que el Cabrito Arellano dejó abierta cuando se metió a esa casa donde no debió jamás haber entrado solo. Para entender lo que pasó en 2016, hay que regresar a algo que mencioné al principio del video y que dejé colgado. Aquella frase que su primer entrenador Pepe Sánchez le dijo a un periodista, que el Cabrito tenía un orgullo que no admitía ningún tipo de límite. Esa frase era una pista, y los que entendieron de psicología deportiva en su momento lo dijeron en voz baja durante años. El Cabrito creció en una familia donde ser el más listo, el más rápido, el más admirado, era la única forma de ganar atención. El padre, hombre de pocas palabras, le aplaudía cuando ganaba, le ignoraba cuando perdía. La madre, cariñosa pero ocupada con 4 hijos, le servía la cena distinta cuando el Cabrito había metido un gol en la cancha del barrio. La validación afectiva en esa casa estaba directamente conectada con el éxito deportivo.
Esto no es psicoanálisis barato. Es lo que un periodista deportivo regiomontano publicó en una crónica del año 2004, después de pasar 3 días con la familia Arellano. Cuando un niño aprende que solo es querido cuando triunfa, se convierte en un adulto que necesita el aplauso, que no soporta la sombra, que no acepta el límite, y que, cuando el aplauso se va, se queda con un vacío enorme que no sabe llenar. El Cabrito se retiró del fútbol en 2011, tenía 38 años. Por 6 años hasta 2017, ese vacío fue creciendo, y según las personas que lo conocieron en esa época, en esos 6 años el Cabrito empezó a beber más, a discutir más en familia, a meterse en relaciones difíciles, y a estar cada vez más en su propia casa, en su propia oficina, con personas que ya no podían defenderse de él, como sus sobrinos. Entonces, ¿qué hace falta para que un hombre adulto, exitoso, padre de familia, ídolo nacional, cruce esa línea con una niña de su propia sangre? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con lo que aprendió de chamaco, tiene que ver con lo que nunca le pusieron como límite, y tiene que ver con la palabra que su primer entrenador dijo en voz baja: orgullo, sin límites. Y ahora regresemos a esa camiseta número 28 que cuelga en el Museo del Estadio BBVA de Monterrey. La única retirada para un jugador nacido en la ciudad, en bien el nombre del Cabrito de la pared de honores. Que dejara de invitarlo a los partidos importantes. La directiva del club nunca respondió por escrito, pero hizo 2 cosas en silencio. Dejó de invitar al Cabrito a partidos oficiales desde finales de 2016, y movió la camiseta a una vitrina menos visible del museo. Pero la camiseta sigue ahí, hasta hoy. La afición se divide cada año. Unos quieren que se quite, otros que se quede. Rodrigo Medina, la de la medalla al mérito cívico, sigue en internet, sigue en archivos de prensa, sigue siendo, técnicamente, un acto oficial vigente del Estado de Nuevo León, aunque el exgobernador hoy vive con sus propios procesos legales pendientes por presuntos actos de corrupción. Aunque el premiado lleve 5 años escondido, esa medalla nunca ha sido revocada. El Cabrito Arellano sigue siendo en los archivos oficiales un ciudadano distinguido del Estado de Nuevo León. Y eso, aunque suene increíble, es legalmente cierto. Y finalmente el último caramelo. La hermana del Cabrito, la madre de la sobrina, la mujer que rompió con toda su familia para creerle a su hija. En diciembre de 2020 esa mujer hizo algo que pocas personas en su lugar hubieran hecho. Algo que solo un periodista de Monterrey pudo confirmar mucho tiempo después. La hermana del Cabrito tomó las llaves de una casa propiedad de la familia, una casa que había heredado de los abuelos comunes, una casa donde el Cabrito había estado escondido durante varios meses, y se la entregó a la fiscalía, sin saberlo nadie, sin firmar denuncia formal, sin pedir nada a cambio. Solo entregó las llaves, para que las autoridades pudieran entrar y catear el lugar. Esa noche la hermana llegó a su casa, cerró la puerta con doble seguro, y se sentó en el sillón de la sala sin encender la luz. Su hija, que entonces tenía 20 años, la encontró ahí quieta a las 2 de la mañana, cuando bajó por un vaso de agua. Le preguntó qué le pasaba. La madre le contestó 3 palabras: lo acabo de hacer. La hija entendió sin preguntar más. Madre e hija se abrazaron en ese sillón durante media hora, sin hablar, sin llorar del todo, entendiendo que acababan de cruzar una frontera de la que no se podía regresar. Cuando los agentes llegaron al inmueble, el Cabrito ya no estaba. Había salido horas antes, pero adentro encontraron sus cosas, su ropa, sus medicamentos, una computadora portátil, documentos, y según fuentes que pidieron anonimato, encontraron también una libreta, pequeña, de pasta dura, con anotaciones a mano del Cabrito durante varios meses. El contenido de esa libreta nunca se ha hecho público. La fiscalía lo guarda como prueba reservada, pero las personas que la han visto dicen que ahí, página tras página, nombres, direcciones, personas que lo ayudaron a esconderse, y razones por las que cada una de ellas estaba dispuesta a protegerlo. Entre esos nombres, según las mismas fuentes, hay al menos 2 empresarios regiomontanos con negocios de bienes raíces, un político que dejó el cargo antes de la investigación, un exdirectivo del Monterrey que ya no vive en la ciudad, 2 abogados penalistas y 3 familiares cercanos. Ninguno de esos nombres ha sido investigado formalmente. La libreta está guardada, los nombres en silencio, y el Cabrito en algún lugar sigue teniendo quien le abra una puerta cuando la necesita.
Eso significa que la única razón por la que el Cabrito Arellano no ha podido ser juzgado en 8 años, no es la justicia mexicana, no es la ineficiencia de la fiscalía, no es solamente el dinero. Son las personas que decidieron, una por una, mirar para otro lado. Personas que lo escondieron, personas que le dieron de comer, personas que le prestaron casas, personas que, sabiendo lo que sabían, siguieron tratándolo como al ídolo. Toda una red que prefirió proteger a un hombre antes que apoyar a una niña. Esa es la verdadera tragedia, no el delito. La complicidad social que vino después. Y la hermana del Cabrito, esa mujer que entregó las llaves en silencio, sigue viviendo en Monterrey. Tampoco se ha hecho público su nombre. Por seguridad, por protección a su hija, por el dolor de saber que al delatar a su propio hermano no consiguió que lo capturaran. Solo consiguió que se mudara de escondite. Y que la familia Arellano, esa familia humilde de obreros que crió al Cabrito en una colonia popular, terminara partida a la mitad. Para siempre. Esa es la herencia verdadera del Cabrito Arellano. No los 3 campeonatos, no los 3 mundiales, no la camiseta 28. Es haber sido tan grande para su ciudad que su ciudad no supo cuándo decirle basta. Y la sobrina, esa niña de 16 años que se atrevió a hacer lo que ningún adulto se atrevió, terminó pagando ella el precio de un silencio colectivo. Hoy tiene 24 años, camina por las calles de Monterrey con el nombre del Cabrito metido en la garganta. Cada vez que ve la camiseta 28 en una vitrina, en una camiseta de niño, en un graffiti, recuerda. Cada vez que entra a un partido del Monterrey alguien grita el apodo, recuerda. La memoria es una condena que ella no eligió, y que va a cargar el resto de su vida. Mientras tanto, en algún lugar de Monterrey, en alguna casa con vidrios polarizados, en algún restaurante con la cabeza baja, el ídolo más grande que dio esa ciudad a la selección mexicana sigue libre. Sigue comiendo, sigue durmiendo, sigue mirando los partidos del Monterrey por televisión. Y mientras él esté libre, mientras nadie lo entregue, mientras la fiscalía no haga su trabajo, esa niña que hoy tiene 24 años va a seguir esperando algo que probablemente no va a llegar nunca. Una sentencia, un castigo, un perdón, un cierre. El 8 de mayo de 2023, el Cabrito Arellano cumplió 50 años. En circunstancias distintas hubiera sido una fecha celebrada con homenajes en el estadio BBVA, con entrevistas, con videos en el canal oficial del club, con recordatorios de sus 3 mundiales y sus 3 campeonatos. Nada de eso ocurrió. El Monterrey no publicó ni una felicitación. La selección mexicana no lo mencionó en sus redes. La prensa deportiva regiomontana hizo como si esa fecha no existiera. El 50 cumpleaños del ídolo más grande que nació en la ciudad pasó sin una sola nota, sin una sola imagen pública, sin una sola palabra. El silencio a esa altura ya era una forma de castigo colectivo que todos aplicaban sin necesidad de coordinarse. Pero según 2 fuentes que pidieron anonimato y hablaron con un periodista regiomontano en 2024, esa tarde sí hubo una reunión, pequeña, discreta, en una casa particular del sur de la ciudad. 10 personas a lo sumo, antiguos amigos, antiguos compañeros, familiares cercanos que aún le hablan, comieron carne asada, tomaron cerveza, escucharon música norteña. El Cabrito, según las fuentes, apenas probó la comida. Se quedó en una silla apartada mirando hacia la ventana. A las 9 de la noche se paró, agradeció a los presentes y se fue en una camioneta gris con vidrios polarizados. Sin pastel, sin foto, sin tuit, sin nada. Esa es la vida del Cabrito Arellano a los 53 años, este 2026. Un hombre con 3 campeonatos de liga, un hombre con 3 mundiales, un hombre con una medalla al mérito cívico, un hombre con una camiseta retirada, y un hombre que no puede mostrarse en público porque si alguien lo reconoce y marca un número, todo se termina. Vive preso sin paredes, vive libre sin libertad. Vive en una ciudad que todavía lo tiene en vitrinas y que al mismo tiempo en silencio le cerró la puerta de casi todos los lugares donde alguna vez fue bienvenido. Esa es su condena. Lenta, y posiblemente la única que va a tener. La sobrina, mientras tanto, sigue viva, sigue estudiando, sigue yendo a terapia. Tiene 24 años. Trabaja medio tiempo en una oficina. Ha aprendido a no contestar llamadas de números desconocidos. Ha aprendido a no caminar sola de noche. Ha aprendido a no entrar a partidos del Monterrey porque no soporta ver la camiseta 28 en las gradas. Su madre sigue con ella. Viven en un departamento rentado con un cuarto para cada una en una colonia tranquila. Han aprendido a reírse otra vez. Despacio, pero a reírse.
Hay una cosa que nadie dice pero que está debajo de todo esto, que cuando un hombre se vuelve más grande que su familia ya no hay quien le diga que no. Cuando se vuelve más famoso que su madre, ya no hay quien le ponga un límite. Cuando los aplausos pesan más que la conciencia, todo lo que aprendió de chileado de premios, sin nadie que le diga lo que tiene que oír. La justicia tarda. A veces tarda tanto que se convierte en otra forma de injusticia. Y a veces, la verdadera tragedia no es lo que un hombre hace en una habitación cerrada. Es todo lo que el resto del mundo decide no hacer después. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en una sobrina, en una hija, en una hermana que alguna vez te contó algo y tú preferiste no escuchar, llámala esta noche. Pregúntale cómo está. Escúchala sin interrumpirla, porque a veces el silencio de los que saben es peor que el delito de los que hacen. Suscríbete al canal si quieres que sigamos contándolas. Está por encima de la verdad, porque la verdad, tarde o temprano encuentra una manera de salir.